Su nombre ya está escrito en la historia de la medicina y de la sociedad chilena. Fue el primero en entender que la desnutrición era una enfermedad y que era la responsable que en la década del 50 el 40% de los niños menores de 1 año murieran. Él entendió esto y se propuso combatir la desnutrición desde la ciencia, desde las políticas públicas, desde la humanidad como pediatra. Ganó la lucha, ganó también el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, fundó donde estamos, CONIN, fundó también el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que desde hace unos meses lleva su nombre, el nombre de Fernando Monkeberg Barros. Muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de esta casa que es CONIN para usted. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darse la molestia de entrevistarme. Doctor, usted, hizo un largo recorrido desde que se recibió de médico y empezó a trabajar. Ya vamos a ir hacia atrás, cómo empezó esta lucha, cómo empezó este descubrimiento. Pero primero fue la desnutrición, hoy día es la obesidad. Nos pasamos del péndulo absolutamente contrario y hoy día ni siquiera es 1 cada 4, sino que es el 30% de los niños tiene obesidad. ¿Cómo fue que cambiamos tan radicalmente el problema? Pero tú vas muy rápido, porque la verdad es que yo veo una cierta dependencia entre un proceso y otro, entre las etapas en que el país era extraordinariamente pobre y la desnutrición era boyante, hasta ahora a la obesidad. Creo que hay un continuo en el proceso que podríamos entenderlo mejor si entendemos primero la desnutrición, para luego entender el segundo proceso que puede ser esta obesidad que tanto nos afecta ahora a la población chilena, y no solamente chilena, sino que en todo el mundo, especialmente en los países emergentes y en los países desarrollados. ¿Usted dice que entonces partamos hablando de la desnutrición? Yo creo que sí, que es para poder ver y después llegamos a la obesidad. Perfecto. El balance de esto. ¿Cómo llegó usted a descubrir que la causa de la muerte de estos niños que morían por diarrea, que morían por resfríos, por pulmonía, se debían a la desnutrición que los afectaba? ¿Cómo se llegó a esa relación y desde dónde los empezó a estudiar? Fue un proceso largo y fue posible porque lo enfocamos desde muchos ángulos y con diferentes equipos de investigadores que iban mirándolo cada uno desde su punto de vista y luego lo íbamos ensamblando. Yo me recibí de médico en el año 51, 52 y en ese proceso largo de entender el problema yo creo que gastamos 10 años. Pero usted, ¿cómo llegó a hacerse esta pregunta? Porque usted, claro, se recibió de médico y se fue a la legua. Sí, allí yo creo que fue tal vez mi doctorado, porque allí fue por primera vez ese contacto con la pobreza extrema. Hay que recordar que en esos tiempos Chile era un país extraordinariamente pobre, muy atrasado, yo creo que de los más atrasados de la región de América Latina. Y el contraste para mí fue demasiado violento. Y entonces traté de objetivizar lo que estaba viviendo. Y la mejor forma que me pareció para primero objetivizarlo, el proceso, fue contar la comunicación, las palabras que las madres especialmente utilizaban en su conversación diaria. Tenía yo una grabadora que duraba muchas horas y podía en un grupo de familias instalar la grabadora y luego echarla adelante y atrás hasta contar todos los adjetivos, los sustantivos, los verbos, los adverbios. ¿Cuántas palabras usaban? Fue muy sorprendente porque era muy limitado, no alcanzaban las 500 palabras lo que la madre utilizaba en su conversación, y eran generalmente órdenes o eran simplemente llamadas de atención
¿Cuántas palabras usamos nosotros para tener una idea? Depende del nivel cultural, pero si alguien que tenga una educación media debe hablar sobre 5.000 palabras o 10.000 palabras. Y eso entonces me impactó mucho. La pregunta siguiente fue, ¿cuándo comienza esta diferencia? Y el segundo trabajo fue comprobar de que el problema comenzaba en los primeros años de vida. Desde ya el segundo o tercer año uno iba viendo que el desarrollo psicomotor se iba retrasando, hasta llegar entonces a constatar de que en el adulto había un franco deterioro del cociente intelectual. Había daño cerebral. Había lesiones, no quiero decir daños, sino que impactos en el desarrollo cerebral que perduraban por toda la vida. La palabra desnutrición en esa época no existía. Y entonces, ya avanzando en los trabajos y haciendo las encuestas, uno iba determinando que la alimentación era insuficiente, que no era la adecuada. Y entonces se iban relacionando los dos hechos. Pero costaba mucho hacer entender de que había un problema de desnutrición, incluso para los pediatras. Era como una de las patologías del niño en los primeros años de vida que era propia de los países subdesarrollados, pero no tenía explicación. Cuando uno usaba argumentos, pero ¿no ven cómo se mueren estos niños? Pero que aquí en Chile nadie se muere de hambre. Se mueren de enfermedad infecciosa, de alfombrilla, de peste cristal, de coqueluche, de cólera, de meningitis, pero nadie se muere de hambre. Y entonces había que hacerles entender, y producto de las otras tantas investigaciones que ya teníamos que hacer en los laboratorios, de que estamos viviendo, y siempre ha sido así, en un mundo microbiológico muy densamente poblado de bacterias, de virus, de parásitos, y que el organismo tiene que normalmente estar defendiéndose de esas enfermedades. Y es que la defensa de esas enfermedades es un costo calórico importante. Es un costo calórico que los glóbulos blancos tengan que viajar por todos los tejidos y tengan que desarrollar un proceso inmunológico para defenderse, ya sea con la inmunidad innata o la inmunidad específica adquirida. Y eso tiene un costo calórico. En otras palabras, el que nos estemos defendiendo todos los días de los bichos y microbios que nos están rodeando, tiene casi un gasto de un 30% de las calorías que consumimos. Y eso entonces, claro, si un niño tiene un aporte limitado de calorías, lo primero que se produce el ahorro es como un ahorro de tiempo de guerra en las defensas. Y fácilmente entonces se contaminan microbiológicamente con bacterias o con virus o con parásitos y desarrollan una enfermedad infecciosa. Pero nadie había hecho esa relación de causalidad. No, lógico. La causa estaba en la subalimentación, en un bajo aporte calórico que no le permitía tener una reserva, por último, calórica en el tejido adiposo por una subalimentación crónica o desnutrición, y el niño terminaba falleciendo. Y entonces costaba mucho convencer a la comunidad de que no era la tos convulsiva, ni era el cólera, ni era la meningitis la que estaba matando niños, sino que era la subalimentación que inhibía el proceso normal de defensa, de inmunidad. ¿Y a qué estaba destinado un niño desnutrido, un niño que sobrevivía al año, que sobrevivía a los 5 años, a los 15 años? ¿Cómo era lo que le esperaba en desarrollo psicomotor y también, intelectual? Desde luego la mortalidad infantil era altísima. De cada 100 niños, cada 1000 niños que nacían, fallecían más o menos 200
antes de cumplir 1 año de edad. Pero a los 2 años seguían falleciendo, y a los 3, y a los 4, y a los 5. De modo que a los 15 años de edad, aquí en Chile, en el año 1960 y 50, habían fallecido ya casi el 70% de las muertes de Chile, antes de los 15 años de edad. Eso significaba que quien nacía en Chile en esa época tenía una posibilidad o una expectativa de vida de 38 años. ¿Pero eso era en los estratos socioeconómicos bajos o era transversal? En todo el país. Y eso nadie había imaginado que tenía un costo tremendo. Así, bueno, se aceptaba que eran los niños los que fallecían, y era así, nada podía hacerse como un mecanismo de defensa. Pero realmente comenzamos a pensar de que eso tenía no solo un problema muy serio para el que padecía la desnutrición, sino que para la sociedad entera, porque era una mochila demasiado pesada para la sociedad, en la cual de 0 a 15 años uno invierte como sociedad o como familia en vivienda, en alimentación, en saneamiento ambiental, en educación, y para que llegue a incorporarse a la sociedad después de los 15 años y comience la capacitación para que se incorpore como elemento útil, la mitad nada más. Ese costo nadie nunca lo había imaginado, que era un bloqueo tremendo para el desarrollo económico y social del país. Y peor todavía, que los que sobrevivían lesionados. Un niño en esas condiciones no podía llegar a la universidad porque en el colegio ya le iba mal. Si tenía en esa época, en el año 50, la deserción escolar en la educación primaria era de más del 50%. Y la talla también era inferior, claro. Pero siempre dijimos que los chilenos éramos más bajitos, patitas cortas, o sea, que éramos distintos. Claro. Pero eso era lo difícil de convencer. Pero no es por raza. No, es decir, era por una subalimentación crónica. Por ejemplo, entonces, hoy día que Chile acaba de ganar la Copa América, en esa época era imposible. Imposible. Yo creo que si lo ganaron ahora es que estos ya son nuevos chilenos que están naciendo ya desde hace 25 años o 30 años y que ahora han podido expresar su potencial genético. Para que tú tengas una idea, en esta generación los chilenos han crecido como promedio 12 centímetros más. Los hijos son más altos que los padres, las mujeres son más altas que la madre y el varón más alto que el padre. Y yo creo que van a seguir todavía creciendo. No tanto, pero sí un poco más. Y estamos casi equiparados ya los que tienen ahora 15 años a la talla de normal en un país desarrollado. ¿Cuántos llegaban a la universidad? Cuando yo entré a la universidad, había 4 universidades: la Universidad de Chile, la Católica, la de Concepción y la de Valdivia. Y a todo este sistema entraron 11.000 estudiantes. Hoy en día están entrando 600.000. Pero no era por falta de universidad, sino que por capacidad. Claro, no había mercado. Quizás podemos conversar de eso porque creo que hay que verlo dentro del contexto de cómo ha sucedido que el recurso humano en Chile, en un periodo de tiempo tan corto, ha cambiado en forma tan dramática como para permitir la posibilidad del desarrollo. Vamos a seguir conversando. Esto es CNN Íntimo y estamos con el doctor Fernando Monkever. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto al doctor Fernando Monkever, a quien se le atribuye que Chile
haya terminado con la desnutrición infantil. Hoy día tenemos otros problemas, se los vamos a preguntar también, pero esta fue una tarea larga. ¿Usted pensó, doctor, que iba a lograr ver que Chile dejaba atrás la desnutrición o pensaba que se iban a dar ciclos más largos? La verdad es que yo no creí que iba a verlo yo. Claro que ya he vivido bastante, yo ya acabo de cumplir 89 años, de modo que no deja de ser. Pero tiene sus ventajas también ser viejo. Una de las ventajas, tal vez la única, es que uno tiene un periodo de observación de los cambios de una sociedad bastante prolongado, como para poder apreciar cómo eran las cosas antes y cómo han ido cambiando posteriormente. Quiero recordar un poco lo que era Chile en el año 50 y con algunos parámetros. El ingreso per cápita en Chile en ese año 53, 54 era de $400. A ver, para poder entender, si nosotros distribuyéramos homogéneamente el ingreso per cápita, que es el total de lo que produce el país por el número de habitantes, le tocaría a cada chileno $1.20 diario. Es decir, no alcanza. Si uno quisiera distribuirlo homogéneamente, habría distribuido nada más que la pobreza, porque indudablemente que el país era muy pobre. Pero era desigual porque no todos eran así de pobres. Sí, eso se mantiene. Claro, había una élite muy pequeña, pero una pobreza, una masa enorme de pobreza indefinida, una pobreza resignada, una pobreza que no protestaba. Doctor, ¿y cómo era posible, cómo le fue posible convencer a los gobiernos de implementar políticas públicas que ellos no iban a lograr ver resultados? Porque esto es a largo plazo. ¿Cómo logró ese compromiso? Sí, esa pregunta me parece muy pertinente, porque ya en 1970, entre el 50 y el 70, con ayuda externa, porque no había Fondesit tampoco en aquella época, teníamos que conseguir el financiamiento afuera, y el año 70 ya el diagnóstico lo teníamos claro, y más aún, teníamos perfectamente elaborado qué cosas intervenir, en qué forma proceder a nivel nacional para lograr el cambio que nosotros estábamos promoviendo. Bueno, ahí vino época de elecciones y yo leí que usted le hizo el programa a los 3 candidatos de acuerdo más o menos a sus ideologías, pero de acuerdo a lo que usted quería sacar adelante, que era el tema de la desnutrición. Él hizo el programa de política pública en salud a Allende, a Tomic y a Alessandri. ¿Cómo sabías tú eso? Bueno, es decir, no yo, sino que nosotros los que estábamos trabajando en esto, cada uno tenía sus relaciones sociales con los distintos niveles y políticos, y entonces nos dividimos la labor para convencerlos cada uno a que ese programa se implementara. Lo ofrecimos ya al que salió elegido, que fue Salvador Allende, y la verdad es que aparentemente nos abrió las puertas, pero a poco andar el caos fue tremendo. Pero en esa época se repartía la leche. ¿El medio litro era? Medio litro, pero leche de donativo, que tenía muy mal prestigio, y que además las condiciones sanitarias eran muy deplorables. Quiero decirte, por ejemplo, que en esa época Santiago, solo el 60% de las casas en Santiago tenían agua potable en la casa. Había que ir a buscarla en un tarro, en una fuente, una llave, y menos del 20% estaba conectado con la alcantarilla, de modo que era una infección tremenda, y la leche se iba también en diarrea. Y luego vino la dictadura. En ese sentido yo le quiero preguntar desde el punto de vista de su cometido, que era terminar con la desnutrición. Un gobierno, una dictadura que duró tanto tiempo, entre comillas, ¿fue un aliado en su tarea por el tiempo que duró? De fondo no quiero decir que yo fuera un partidario de la dictadura, creo que fue una etapa de la vida de Chile que fue muy difícil,
pero desde el punto de vista de lo que tú me estás preguntando, definitivamente sí. Una dictadura o un periodo de gobierno que duró 17 años y que dio tiempo para persistir en el programa o en las intervenciones que habíamos diseñado, indudablemente que fue muy favorable. Y hubo que tomar medidas muy serias. Quiero ponerte algunos ejemplos. El país se quedó prácticamente quebrado y con muy pocos recursos económicos y había que pensarlo muy bien cómo se iban a utilizar dentro de la estrategia que habíamos diseñado. Y el área de salud iba a ser la básica en la cual teníamos que cimentarnos para desarrollar toda la gama de intervenciones. Y en ese caso fue Gustavo Lee, que fue miembro de la Junta de Gobierno, el que nos abrió la puerta a través de Salud. El ministro de Salud, primero que fue el doctor Sperer, que era compañero mío de universidad, entonces fue fácil que me llamaran. Y una medida fundamental fue: hay que cambiar el criterio. El presupuesto de salud iba solamente a los hospitales. Y el planteamiento que nosotros teníamos que controlar desde el día en que nacieran, y antes del embarazo, a los 320.000 niños que nacían cada año. Y seguirlos en el seguimiento durante el crecimiento y desarrollo. Y yo propuse, y lo propusimos en conjunto, que lo que debíamos hacer por 5 años, que no hubiera ni una inversión en hospitales, nada más que los gastos de operación. Y todo iba para crear 5.000 centros de salud periféricos, donde tenía que la madre llevar al niño para... En tiempos de democracia no se habría podido hacer. Claro, y en esa época sí se repartía leche, que era como la forma de atraer a las mamás. Claro, entonces se repartía la leche purita, que también tenía sus condiciones, todo estaba en el programa. Tenía que tener prestigio la leche. Y por lo tanto los que ganaban las licitaciones tenían que tener la leche purita con el mismo nombre en el mercado, para que la madre que iba a recibirla gratis no tuviera el concepto que le estaban dando un producto de tercera calidad. Y al mismo tiempo comenzar a trabajar con la madre mes a mes, llevando al niño en brazos y dándole los 3 kilos. Y no solamente desde que el embarazo, no solamente el nacimiento, sino que desde el embarazo. Había que controlar los embarazos desde el 5º mes. Y en esa época usted también creó donde estamos ahora, CONIN, y creó el INTA, que le daba el sustento, digamos, científico a la tarea que estaban haciendo acá. El INTA nació de lo que teníamos ya en el Hospital Arriarán. Nos trasladamos a un edificio que pertenecía a los salesianos, que después se asoció a la Universidad de Chile. Pero el programa consistía en 2 grandes áreas. Una, la prevención. Y la prevención tenía que hacerla el Estado. Y esa prevención era la que costaba, porque había que implementar un sistema que prácticamente no existía, para cubrir el 100% de los 340.000 niños que nacían cada año y seguirlos hasta los 5 años. Y otra, que era tratar los desnutridos graves que se morían. Y entonces, para tratar los desnutridos graves nació CONIN. Es decir, que la comunidad respondiera al planteamiento y pudiéramos implementar desde Arica hasta Coyhai, que no alcanzamos a llegar a Punta Arenas, 34 pequeños hospitales en que los niños no se nos podían morir. Y ya sabíamos qué teníamos que hacer para que no se murieran. No era el hospital el lugar donde tenían que tratarse, porque allí precisamente se acumulan los patógenos más serios, las bacterias y virus más serios. Y además porque no podemos dejar de preocuparnos del desarrollo biopsicosocial del niño para poderlo recuperar. No era solamente la alimentación, que había que estimularlo desde el punto de vista cognitivo, afectivo y no cognitivo, para que el niño pudiera recuperar
nuevamente iniciar la recuperación. ¿Qué éxito tuvo CONIN? Tremendo. Llegamos a tener 2.000 camas de lactantes desde Arica hasta Coyhaique. Para que tengas una comparación, en todos los hospitales de Chile juntos no había más de 300 camas de lactantes. Y lograban que los niños sobrevivieran. Y tuvimos entonces 1.700 camas, casi 2.000. Y por allí pasaron entre el año 1974 y el año 1988, en que ya se nos acabaron los desnutridos, más o menos 110.000 niños que no se murieron. Y esos se morían, antes todos en el hospital había una mortalidad del 50%. ¿Y por qué hoy sigue CONIN si se acabó la desnutrición? Esa es una buena pregunta. La verdad es que en la medida en que fueron desapareciendo los desnutridos, fueron haciéndose evidente muchas otras patologías que estaban cubiertas por este tremendo problema de la desnutrición, que eran patologías raras, enfermedades poco frecuentes, pero que sumadas todas hacían un todo bastante considerable. Niños con enfermedades genéticas, con enfermedades metabólicas, con malformaciones congénitas, con problemas de alimentación enteral o alimentación compleja, niños con desnutrición, con nutrición compleja, en que en el fondo son niños que necesitan de hospitalizaciones prolongadas, no en el hospital, porque se contamina, se infectan, y porque además necesitan no solo el cuidado de salud, sino que el cuidado afectivo y cognitivo y de desarrollo intelectual y de juegos y de afecto para poderse desarrollar. En otras palabras, lo que estamos recibiendo hoy día, ya no necesitamos las 2.000 camas, se ha ido achicando y tenemos más o menos unas 300 camas en todo el país. Pero esas 300 camas las tenemos siempre ocupadas porque los hospitales nos envían los niños con problemas crónicos que van a estar mucho tiempo hospitalizados. En el concepto de salud actual, un hospital es un centro para atender problemas agudos. Debiera entonces, la eficiencia de un hospital se mide por muchos parámetros y uno de ellos es el día cama. Si un hospital tiene un día cama promedio de 100 días, quiere decir que está haciéndolo mal. De modo que le interesa al hospital deshacerse de ese niño crónico que tiene problemas de la nutrición compleja y nos envía a CONIN. Y esos son los que estamos atendiendo ahora. Un niño con intestino corto, un niño con alimentación enteral, un niño con una enfermedad genética, con una fenilketonuria que tiene una dieta muy específica y concreta, o una intolerancia a la leche, una enfermedad inmunológica, que necesitan dietas muy específicas cada uno de ellos. Rápidamente lo desplaza el hospital a CONIN, claro, porque así aumenta la eficiencia el hospital y el niño tiene llega a un campo de una atención integral. Doctor, ¿cuánto gastó Chile en erradicar o en terminar con la desnutrición? Hemos hecho el cálculo. Entre el año 1974, en todas las implementaciones, y el año 1986, fueron más o menos como 25 millones de dólares. ¿Eso qué equivale en el producto del país? Una porquería. La verdad es que ha sido el mejor negocio que pudo hacer la sociedad, porque al liberarse la desnutrición abrió las puertas a un chileno nuevo, a un chileno que podía expresar el potencial genético, que pudo pasar los 6 años ahora de educación básica
en un 99%, y que golpeó la ola en la educación media y que está terminando en un 70 y tantos por ciento, que antes terminaba el 6% de la educación media, y que abrió las puertas del sistema de educación superior y técnico y profesional, y están ingresando 650.000 cada año. Es decir, cambió el país en un periodo de tiempo extraordinariamente corto, en una generación. Como te digo, yo fui el primer sorprendido porque el cambio se dio en ese tiempo tan corto. Cuando lo tratábamos de implementar, conversábamos con los políticos y explicábamos y nos entendían perfectamente, pero le decíamos, va a costar tal cantidad de dólares y los resultados no lo van a ver ustedes, sino que la otra generación. Entonces hasta ahí llegaba el entusiasmo. Y claro, había que seguir insistiendo por otros lados. Bueno, y ahora tenemos el otro problema, que comenzamos este programa haciéndole la pregunta, que desde la desnutrición nos fuimos a la obesidad. Yo creo que ya es momento de hablar del otro extremo del péndulo, pero vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando con el doctor Fernando Monkever desde CONIN, para seguirle preguntando muchas otras cosas, entre ellas que fue precandidato a la presidencia después que terminó la dictadura. Le vamos a preguntar por qué se quiso dedicar a la política, pero finalmente no llegó a la candidatura. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos conversando con el doctor Fernando Monkever, creador del lugar donde estamos acá. Esta fue la primera casa de CONIN y estamos aquí, ya hicimos un recorrido viendo que todavía hay niños que necesitan de este trabajo porque hay otras condiciones, madres alcohólicas, madres drogadictas, de las que nacen niños con muchos problemas y muchos problemas de crecimiento y de desnutrición. Doctor, pero antes de hablar de ello, aquí está su libro Contra Viento y Marea, hasta erradicar la desnutrición, y aparece este capítulo que yo le había preguntado, ¿cómo llegamos a candidato a la presidencia el año 89? ¿Cómo llegó? Porque dice candidato sin querer queriendo, pero llegó a ser precandidato, al final no corrió la elección presidencial. Claro, hay que ponerse en el contexto de lo que sucedía entonces, ¿eh? Indudablemente que no era del todo agradable a mí presentarme, pero las circunstancias me vieron obligado porque estaba después de la votación del no y del sí, vino la elección para el primer candidato para un gobierno democrático. Y Onofre Jarpa estaba muy preocupado porque el candidato oficial que tenía era Hernán Vigi, que parecía que no prendía y que no iba a salir. Y entonces insistía en que necesitaban a alguien con un prestigio de preocupación social para que saliera candidato. Yo me negué, pero pues fueron a hablar con mi señora y bueno, hasta que mi señora tampoco quería, hasta que dijo, bueno, que hagan lo que quieran. Y ahí acepté, por último, un poco condicional. Y la verdad que no me arrepiento porque la experiencia me fue muy interesante. Pero como no tenía recursos y en ese tiempo no había boleta, entonces mi candidatura se restringió al campo que a mí me era más fácil, que era el académico. Así que pasé por todas las universidades y allí conseguí una cantidad enorme de adherentes y los votos, las firmas se juntaron muchísimas, creo que como 80.000. La presenté al registro y al poco tiempo me dijeron que las habían rechazado porque más del 5% pertenecía a partidos políticos. Por ley no se podía entonces, y con eso me sentí
rejuvenecido. Se quitó un peso encima. Y le saqué un peso, sí. Doctor, hablando de peso, pasamos de la desnutrición, ya le contaba, a la obesidad, usted lo sabe mejor que nadie. ¿Por qué se da ese péndulo y cómo se revierte? ¿Es porque estamos comiendo mal o es porque no comimos durante mucho tiempo y el comer un poco de más hace que se suba más? Bueno, es una pregunta que es difícil responderla, porque esto de la obesidad ha pasado a ser una epidemia, y lo cual es extraordinariamente raro porque jamás la obesidad había tenido esta alta frecuencia. La obesidad en el pasado era una cosa excepcional y era un signo como de opulencia. Alguien que tenía un buen abdomen trataba de decir que le había ido bien en la vida. Y sin embargo aparece esto ya en el año 50 en Estados Unidos como una epidemia. Llegó rápidamente entre el 50 y el 60 a tener el 50% de la población adulta. Y la verdad es que parecía como que iba a llegar a afectar al 100%, pero no, se detuvo la epidemia y se estabilizó a nivel del 30%. Y eso comenzó a suceder en todos los países, y en otros más o menos, pero indudablemente que no explicaba por qué la epidemia. Pero la otra cosa que no tiene explicación es que esta epidemia es de los pobres. Que sean obesos los pobres es más raro todavía. Si alguien me hubiera dicho 20 años atrás que en Chile el problema iba a ser la obesidad de los pobres, yo me habría reído, pero así es en la verdad. Si uno ve en los colegios, y en los pobres y en los niños, en las escuelas municipalizadas, donde tienen más obesos, un poco menos en las escuelas subvencionadas, y mucho menos, casi insignificante, en los colegios privados. ¿Y eso porque comer bien es más caro? No creo que sea por eso. Yo creo que hay una relación entre que los que en el pasado fueron desnutridos ahora son obesos, en los mismos grupos socioeconómicos y en los niños. Y yo creo que hay una relación entre uno y otro. Pareciera que la circunstancia de una desnutrición ancestral lleva a una adaptación metabólica con expresión de los genes ahorradores frente al problema serio de una obesidad, de una desnutrición. El organismo infantil, eso lo estudiamos en nuestras investigaciones, se adapta gastando menos calorías, metabólicamente gastando menos calorías. Crece menos, las células se dividen menos, la actividad también es menor. Y preparándose para un medio ambiente adverso, para sobrevivir en ese medio ambiente adverso. Pero parece que esa preparación deja un impreso, un imprinting para toda la vida. O sea, por genético. La expresión, no genético, porque es epigenético, porque queda marcado para el resto de la vida para un bajo consumo calórico. Y entonces frente a la verdad que se encuentran con un medio ambiente que no es tan adverso y con una expresión de genes ahorradores, resulta que para ese niño o para ese adulto esa dieta que es normal pasa a ser hipercalórica y no le queda otro que acumular calorías. ¿Y entonces sirven los programas, el Elige Vivir Sano, el etiquetado de los alimentos o...? Yo creo que esos tienen todos los programas que uno pueda imaginarse y elucubrar, bienvenidos sean, porque creo que el problema de la obesidad es serio por los efectos que produce posteriormente en el adulto. Pero yo creo que ahí hay un factor entre muchos otros en que está marcado epigenéticamente para el resto de su vida con un gasto calórico bajo. Y ese gasto calórico bajo frente a un mundo que está facilitando el acceso al alimento y que además se ha vuelto pasivo en su quehacer. Y entonces son dos factores que están unidos junto al hecho que, para mi modo de ver,
puede haber una relación entre la precariedad que sufrió en los primeros periodos de la vida a lo de ahora. Entonces, si mi hipótesis es cierta, yo creo que va a comenzar a disminuir la obesidad. Y de hecho, los ensayos o las determinaciones que se han hecho en Estados Unidos, en más de 1 millón y tantos niños, ya hace como 7 o 8 años que está comenzando a disminuir la obesidad. Bueno, los programas dicen que es debido a lo que están haciendo como programa. Yo creo que más bien es que está pasando el programa crítico, porque en Estados Unidos, como aquí, la obesidad de los pobres, la obesidad de los latinos, la obesidad de los negros, básicamente no es el derivado del europeo. Básicamente, porque hay, claro. Y en todas partes pasa lo mismo, la obesidad de los pobres. Ahora, doctor, veíamos en las salas que había muchos niños que tenían desnutrición, pero por otros problemas, que era por el consumo de drogas de la madre. En estos días se está debatiendo la legalización de la marihuana. ¿Qué le parece a usted que se legalice la marihuana? A mí me parece absolutamente irresponsable. Me ha tocado preocuparme del problema porque lo estamos viviendo. Igual que el alcohol, pero más grave, el síndrome fetal alcohol, la madre embarazada que toma marihuana, produce daños muy serios a nivel cerebral en el niño. Y más todavía en el adolescente hay una relación clara y precisa entre la esquizofrenia y la marihuana. Y eso ya está demostrado científicamente. A mí me tocó preparar ese trabajo revisando el total de la literatura. Y yo creo que me parece realmente inconsciente lo que se está haciendo. No sé si hasta ahora ya se habrá aprobado. Yo he hecho lo posible porque no sea, pero el problema es serio. Ahora no lo entiendo. ¿Pero es más serio que el alcohol, por ejemplo? Más serio que el alcohol. El alcohol uno lo puede detectar. Si alguien maneja en estado de ebriedad, como nuestro futbolista, basta que se baje y que respire y ya sabe cuánto alcohol. Claro, la marihuana hay que sacarle una muestra de sangre. Pero debiera estar restringido, por ejemplo, solamente a los adultos, así como el alcohol solo se puede vender a mayores de 18 años, que la marihuana, si se legisla, si se regula, se puede vender solamente a adultos. Pero, o no, ni siquiera. Es decir, ¿por qué no lo planteamos de otra forma? Los medicamentos que el hombre está usando para muchas de las cosas, todavía hoy día, los nuevos medicamentos, más del 80% provienen del reino vegetal, productos de plantas. Y la industria farmacéutica es la que extrae el producto activo y el que fabrica el medicamento. Entonces, ¿por qué no se vende en la farmacia entonces como un medicamento? ¿Por qué tiene que llevar a cultivar la marihuana en su casa? Eso me parece que es absurdo. Si es para tratamiento, que la industria farmacéutica prepare los medicamentos y se vendan en la farmacia. Ya, no está de acuerdo entonces con la legislación de la marihuana. Es decir, ahora, una vez que se implemente, el sacarla va a ser muy difícil y el daño va a estar hecho. Ahora, ¿a qué problema que haya hoy en Chile usted dedicaría tantos esfuerzos como los que dedicó para combatir la desnutrición? ¿Qué problema amerita hoy ese esfuerzo? Bueno, no me pongan más problemas, yo quiero ya que me metan al cajón luego, que me quedan, estoy jugando los descuentos, estoy en la etapa de los goles, de los penales. Pero si me dijeras qué cosa, yo creo que se ha conseguido con esto que ha disminuido y desaparecido la desnutrición y que se ha comenzado a intervenir en el grupo familiar, es que se ha dado el primer paso que es fundamental y el segundo es la educación y la capacitación, para que la persona ya pasado los 15 años sea capaz de prepararse e insertarse en una sociedad que cada vez es más demandante, la sociedad del conocimiento. Sin lugar a duda que el próximo paso, si Chile no lo da, no va a poder seguir progresando, que es la calidad de la educación y la profesionalización y la capacitación para integrarse al mundo de hoy, al mundo del conocimiento que, como digo, es tremendamente demandante. Bueno, hay reformas que van en pro del mejoramiento y la universalidad de la educación. Usted, claro, terminó con
con la desnutrición, pero ¿qué pasó con esta sociedad que ya no es desnutrida, pero sigue siendo desigual y a lo mejor más desigual que antes? Sí, eso también creo que es importante plantearlo en términos también objetivos. Hay dos elementos que son los que en Chile tienen que tomarse en consideración. La una es la distribución del ingreso, pero la otra, que es tan importante o más, es la calidad de vida que se vaya alcanzando. Y la verdad que Chile ha logrado en la calidad de vida un avance extraordinario. Es decir, ya el ingreso per cápita no son los $400, sino que son $20.000. Y ya la escolaridad promedio no son 3 años, 2 años, ahora son 15 años. Ya las posibilidades de salud y física son absolutamente distintas. Al mismo tiempo, ha nacido una clase media muy consolidada, que ya es casi la mitad de la población. Y la clase pobre son el 10%, la otra está entre medio. Yo creo que el cambio de Chile ya ha avanzado tanto que no tiene retroceso. Puede que se retrase, pero no va a haber retroceso porque una sociedad con una clase media como la que está adquiriendo Chile tiene sus expectativas, y sus expectativas ya las conoció y las tiene muy al frente. Y quien las cercene va a tener serios problemas. Indudablemente que hay una etapa en que es crítica porque frente a esas expectativas, si no dan salida, puede llegarse a la violencia. Y indudablemente que ojalá que no sea así, y que sea simplemente un retraso, pero no una eliminación de las expectativas. Eso es una caja de Pandora. Claro, no lo sabemos. Doctor, mirando hacia atrás, ya sea cuando comenzó en la población la legua, y muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, ¿está satisfecho con lo que ha hecho en su... ¿Está satisfecho con lo que ha hecho en su carrera? No, claro, no, estoy feliz. Siempre dicen que en nuestro país no se reconoce lo que la gente hace. No, yo me siento más que reconocido. Y la verdad que me han premiado por todos lados. Yo tengo premios hasta por cualquier cosa. De modo que estoy feliz y me siento reconocido. ¿Y su mayor premio cuál es? Yo creo que haber presenciado el cambio, porque no estaba seguro que lo pudiera ver. Pues los cambios en las sociales llevan tiempo, decenios, y muchas veces los esfuerzos no siempre tienen los buenos resultados. Aquí creo que se dio la posibilidad de conocer muy bien el problema que se quería enfrentar y conocer e investigar muy bien las medidas que se debían implementar. Y después de eso se comenzaron a hacer. Y lo vio. Y las circunstancias se fueron dando como para que se fueran produciendo. Doctor Munkeberg, queremos agradecerle que nos haya abierto este espacio que es casi su segunda casa, es donde ha desarrollado gran parte de su actividad profesional y que le ha dado tantas satisfacciones. Así que queremos agradecerle todo este tiempo con nosotros. Bien, gracias porque me dan la oportunidad de poder expresar y decir qué es lo que me parece que debiera suceder hacia adelante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, y ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo.